Bienvenidos mis amigos, mis amigas, de nuevo ya estamos con el mensaje de Pesach 2023 que hemos estado preparando durante semanas. Tablas de movilidad social marginal. ¿Qué quiere decirnos esto? Los orígenes y los destinos sociales de la gente, de dónde venimos y a dónde nos queremos dirigir, ¿verdad? Esto básicamente, pues, inclusive para ateos comprenderán ustedes, y más en los creyentes, que todos queremos tener el mismo destino, que es, ya lo vamos a ver, la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Todos queremos llegar ahí, a ese destino, ¿verdad? Ahora, los orígenes. Vamos a empezar, pues, lo que corresponde por el principio, que son los orígenes. Bueno, los orígenes se establecen. Primero vamos a empezar con Proverbios 4:18. Vamos a abrir con Biblia. Proverbios 4:18. Nos dice así: mas la senda de los justos, esto es, digamos, la lógica cuando eres justo. Esto es un viaje vital lógico cuando eres justo. Nos dice Proverbios Misley 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tremendo. Este es el camino lógico de los justos en sus vidas, aquí en este planeta ya, por adelantado. Ahora, los orígenes. ¿De dónde partimos? ¿De qué orígenes partimos y de qué orígenes queremos partir? De los orígenes por ideas de clan. De los orígenes por ideas de linaje y de los orígenes por ideas de simiente. A partir de ahí es que queremos echar a andar, con esos orígenes. Ahora, en los orígenes por ideas de clan interviene, podemos ver, Ezequiel 16:3. Que esto les habla aquí proféticamente a aquellos que quieren organizar sus vidas por ideas de clan. Decir también, añadir que un clan, por si no lo saben, ¿verdad? Con mucho cariño, que el clan se establece sin tener en claro los ancestros, sino organizarse por clanes es haber perdido el referente del linaje. El linaje sí se puede demostrar, es genealógico, pero el clan no, el clan es mítico. Por eso los que se originan o quieren originarse de las ideas de clan son esas políticas y monarquías en que su ancestro es mítico, ¿verdad? Así se han establecido. La política y la monarquía, por ideas de clan, con un ancestro mítico. ¿Comprenden ustedes? ¿Verdad? Todo aquel que se ha querido levantar, enorgullecerse en el peor sentido y con altivez, se ha asociado a un ancestro mítico. Sin ir más lejos, por ejemplo, por citar un ejemplo, Franco, el dictador de España desde gran parte del siglo XX, una mitad prácticamente del siglo XX, se llamó caudillo. Ahora, su caudillaje, él quiso asociarse a un ancestro mítico. ¿Quién fue el caudillo? Moisés. Entonces, estableció su política y luego también dejó la monarquía con ancestro mítico. En ese caso fue Moisés, ¿verdad? Y luego se creían también otros, gobernando aquí en España, que eran sucesores de los visigodos, etcétera, etcétera, ancestros míticos. Y esto se ha establecido, como digo, hasta el día de hoy
en la política y en las monarquías. También se quieren establecer los orígenes por ideas de linaje. Las ideas de linaje, digamos que tienen más lógica. ¿Por qué? Porque es una descripción minuciosa cuyo rigor científico sobrepasa a cualquier censo o heráldica posterior. Por eso la Biblia es lo más avanzado en conocimiento, en lo que es cosmovisión, en lo que es un entendimiento holista del mundo. Porque, por ejemplo, en las genealogías que se establecen queda demostrada el linaje, con una descripción minuciosa cuyo rigor científico sobrepasa a cualquier censo o heráldica a posteriori. Los autores de estas descripciones, de este linaje demostrado con genealogías, fueron, por ejemplo, Moisés y los discípulos de Yahshua. Repito, rigor científico en las genealogías, porque demuestran el linaje. El clan no lo puede demostrar. Se asocian a un ancestro mítico, pero es por mítica, es por bulo. Y por último, los orígenes por idea de simiente. Tener un origen por idea de simiente es más bien problemático. ¿Por qué? Porque precisamente por estas ideas de simiente en los orígenes es que se estableció la guerra religiosa y un paradigma fratricida. Y además de fratricida, no consecuente. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en el llamado Nuevo Testamento, en Efesios 6:12, nos dice Shaul Pablo que la lucha, la guerra, no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra gramáticas que se dan por encima de nuestras cabezas. Entonces, estas ideas de simiente en lo que es el origen han sido enormemente perniciosas para la humanidad porque han llevado a la aniquilación física del linaje, que no es linaje, que es más bien, bueno, ahora vamos a explicarlo, serían hordas, serían clanes de la serpiente en el diluvio, ¿verdad? Así se acabó con estos que quisieron asociarse por simiente, en una lucha fratricida, y esto fue aniquilado en el diluvio. Y los últimos descendientes Nefilín, gigantes, que fueron de esa simiente física de la serpiente, fueron muertos a manos, los últimos descendientes, a manos del rey David. Con el rey David ya se quitó la vida a esa simiente física de la serpiente. Ahora, esa simiente de la serpiente es un clan, a decir verdad, es una horda de ángeles caídos que se adscribieron, ahora vamos a hablar mucho de la adscripción, se adscribieron con la serpiente. Entonces, eso por ahí. Eso para empezar. Orígenes, ideas de clan, ideas de linaje, ideas de simiente. No solamente cabe mencionar en ideas de origen por la simiente, ya digo, la simiente física que ya fue extinta, sino la gente que todavía al día de hoy quiere que esté vigente un paradigma fratricida en el mundo, en el que nos sigamos matando. ¿Entienden? Ahora, vayamos con los destinos, que son más sabrosos. Los destinos... El principal destino al que todos queremos llegar, incluido el ateísmo, es a la tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:17 o 3:8, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos textos. A donde queremos llegar también, a nuestro destino es, además de la tierra que fluye leche y miel, es a ser hijos libres. A llegar a ser hijos libres.
¿verdad? Hijos de la libre y no de la esclava. Pueden ustedes mirarlo en 1 Corintios 6:12 y Gálatas 4:21-26, que nos dice que somos hijos de la libre. Ese es el destino al que hay que llegar como humanidad, si queremos evolucionar. Y también en Santiago 2:12-13, en el apóstol Santiago 2:12-13, nos dice también lo siguiente. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley, por la Torá de la libertad. Porque juicio sin misericordia, añade, se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Somos hijos de la libre. Y en el 1:25 también del mismo libro de Santiago, en el 1:25, nos dice así, mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, la de la Torá, es una ley de libertad. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tú guardas la Torá, nada te domina, sino que tú dominas sobre todo. Esa fue la Torá básica de sojuzgarás, someterás hasta los animales que se arrastran, señores, que son reptiles, reptilianos, serpientes, lo que sean. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Oiga, es lo que yo digo. Entonces, ¿dónde está que es por fe y no es por obras? Si lo está diciendo Santiago, y luego en Apocalipsis se dice otra vez. Es el Nuevo Testamento, señores. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién? El que persevera en la Torá de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y la gente se maldice de que la Torá, de que la ley no se puede guardar. Bueno. ¿Qué queremos también llegar? ¿A dónde queremos llegar? Que al destino que queremos llegar es a la mujer liberada. Y esa mujer liberada representa la humanidad. Y esa mujer liberada va de esta manera. Se lo voy a decir yo para situarlos y quien quiera entender va a entender. Jeremías 31:22. Vamos a ver dónde vamos a llegar. Vamos a ver cuál es nuestro destino, de la amada del Mashiach. Jeremías 31, verso 22. Dice, dejad ya, dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. Ahora vivimos en una humanidad que anda errante, pero no se dan cuenta de que el Señor, del que el patrón bendito sea, ha creado algo nuevo en la tierra, está creándolo en este momento, que es que la mujer rodeará al varón, la mujer rodeará al hombre evolucionado, aquel que ha andado en la Torá de la libertad, aquel que es hijo de la libre, aquel que va a entrar verdaderamente en la tierra que fluye leche y miel. Y en Deuteronomio 21, 10, 14, en Deuteronomio de Barín, que se llama en hebreo, Deuteronomio 31,
en el 31 del 10 al 14, dice así. Estén atentos porque esto, si lo explicamos, nos salimos del tema, así que deben estar atentos. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de Sucot, maldicha tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh nuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Y los hijos de ellos que no lo supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh nuestro Elohim todos los días que viviereis sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Verdad? Ahí nos quiere llevar. Ahí nos quiere llevar. Debemos aprender, debemos de cuidar de cumplir todas sus palabras, y así es como se entra a poseer la tierra que está al otro lado del Jordán. El que cruza al otro lado se constituye como hebreo. Bueno, entonces, vamos ahora a hablar de las tasas de llegada. Todo esto se estudia en ciencias sociales. Las tasas de llegada son gente que quiere llegar a un destino tomando consciente o inconscientemente del ideal bíblico leche y miel o paraíso, está claro, aunque sean ateos. Quieren llegar a la tierra donde fluye leche y miel, al paraíso, todos, sin quitar ni uno. Entonces, esas son las tasas de llegada, gente que quiere llegar. Ahora, para llegar al destino, tenemos una tasa de salida que nos va a condicionar de muchas maneras a la hora de que tengamos que esforzarnos para llegar a nuestro destino. Esas tasas de salida, vamos a dar ejemplos precisamente de la movilidad marginal social. Esas tasas de salida, vamos a hablar de esas tasas de salida. Por ejemplo, de los musulmanes. Los musulmanes, ¿de dónde vienen y a dónde quieren llegar? Los hombres musulmanes vienen de, por ejemplo, acumular riquezas petrolíferas de los padres, de herencia, ¿verdad? Esto es adscripción, no es por logro, es por herencia, es por adscripción. Entonces, de ahí salen muchos musulmanes. Acumulación de riquezas petrolíferas en Qatar, en Abu Dhabi, ¿verdad? Muchas zonas que ahora son, Emiratos Árabes, que ahora son súper ricas por mor del petróleo. ¿De dónde vienen? De una poligamia machista. Tal es así que tienen muchas mujeres los musulmanes y que ya como tienen tantas, precisamente, si no te cuesta conseguir a la mujer, no la valoras, por regla general. Entonces viven con esa poligamia machista y te llega un turista y oye a los nativos musulmanes ofertarle a su mujer mujeres por camellos. Eso es un clásico. Entonces, viniendo de ahí, teniendo ese origen, ¿a dónde llegan? En este caso llegan nada más que a una ostentación de sus riquezas. Es ostentoso, es por ende grosero. Ahora, la tasa de salida de los ayatolás. La tasa de salida, ¿de dónde vienen los ayatolás y dónde quieren llegar? Vienen los ayatolás de una obediencia estricta a la ley sharia. ¿Por qué? Porque su educación no ha sido secular. Y como su educación no ha sido secular, ha corrido a cuenta al 100% de la religión. Y la religión que domina
musulmana es la Sharia en muchos países. Si hubieran tenido una educación secular, otro gallo les hubiera cantado. Ahora, ¿por quién está la educación secular? Por el protestantismo, por la reforma. No miren más lejos. Como no han tenido reforma, como no han tenido protestantismo, pues han ido a la obediencia estricta de la Sharia. Y entonces, ¿qué han encontrado? ¿A qué han llegado? A un maltrato, sobre todo maltrato a la mujer, y también a que la sociedad no sea entendible por ellos. Quien obedece estrictamente a la Sharia, igual que el que dice guardar todo el ritual de todas las pequeñeces, nimiedades supuestamente de la Torá, que no es de la Torá, que es talmúdico, de mojar el pepino con la sal o la sal con el pepino, de no comer una hamburguesa con un quesito, vamos, cosas que de igual manera acaban en una sociedad no entendible. No entiendes la sociedad. Por eso se le hace difícil a un judío y acaba loco. Y a un musulmán de la Sharia igual. No entienden la sociedad, no pueden entenderla. No tienen una educación secular. Y en el caso del judío, pues muchas veces sí es una educación secular, de la que ha podido disfrutar. Pero esto pasa al 100% en aquellos musulmanes que viven en la Sharia. No tienen educación secular. Maltrato físico, sobre todo las mujeres, y que la sociedad ya no la entienden. También un ayatolá puede intentar llegar a los trabajos en los campos de Europa. De ahí pueden buscar desenvolverse en la vida, ¿no? ¿Esto a qué responde? El trabajo en los campos de Europa. Pues el aprovechamiento de una escasez de mano de obra. Los ayatolás no van a ser, pero los musulmanes sí llegan para trabajar en los campos de Europa. No creo yo que... Pero bueno, luego se oyen casos también que hay ayatolás por aquí, por Europa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llegan aquí? Por aprovecharse de una escasez de mano de obra que hay en Europa. Una escasez de mano de obra. Ahora, ¿a qué llegan? ¿A qué llegan viniendo a trabajar en Europa los ayatolás o los musulmanes? A estar irregulares, muchas veces, sobre todo si vienen de África, vienen en situaciones muchas veces irregulares y también llegan a la extenuación, porque el cansancio físico de trabajos duros, pues se repercute en el cuerpo, como es lógico. Ahora, otra tasa de salida de los musulmanes es la europeización a través del arte. Esto lo hacen, por ejemplo, lo de las novelas turcas, o de los que vienen a trabajar, pero en vez de venir al campo, invierten y abren negocios, como por ejemplo los kebab, ¿verdad? Esta gente es mejor preparada, está mejor preparada, ¿verdad?, que por ejemplo los que hemos hablado antes, los de la Sharia. Y estos están mejor preparados, pero a la postre, ¿dónde llegan? ¿Cuál es su tasa de llegada? Llegan a una crisis de identidad. Llegan a una crisis de identidad y lo más preocupante es que, como muchas veces hacen las minorías, desgraciadamente, asocian el sexo con las europeas y el amor con las musulmanas. Por lo tanto, van a tener un trato denigrante con las europeas, la mayor de las veces. Estamos hablando de casos que se dan, de situaciones que a la postre se encuentran viniendo de orígenes diferentes. Ahora, las mujeres musulmanas. Las mujeres musulmanas, suponte que llegan a hacer la vida que quieren
o supuestamente quieren, y quieren hacer vida con un rico. Venga, vamos a organizar nuestras vidas y vamos a hacer la vida con un rico. Las mujeres musulmanas, ¿no? Bueno, pues un rico musulmán es un machismo cuasi garantizado. Un machismo cuasi garantizado fruto de que ejercen la poligamia y de que hacen ostentación. Ahora, el capital, es decir, la mujer cuando goza de un capital económico puede llevarme al extranjero, claro que sí, casándome con un rico. Pero si abandona su vida en lo que son los pudores, las vestimentas, etc., la matan. Así es como una musulmana puede organizar su vida. Una vida posible y que se da. Mujeres que hacen vida con un rico musulmán, claro, ¿de dónde van a buscar? De países musulmanes. Se casan con un rico musulmán, machismo garantizado. Si tengo capital, puede llevarme el rico al extranjero, puedo viajar bien a las islas italianas y griegas, pero resulta que si abandonan su vida, esto es, sus pudores, su vestimenta, sus tonterías heredadas, las matan. Ahora, otra opción que tienen las mujeres musulmanas, que vuelquen sus vidas al Corán. Venga, vayamos ahí, vayamos a lo espiritual, llamémosle espiritual. Entonces, vuelcan su vida al Corán y entonces tienen una mala cosa, y es que conocen a fundamentalistas, si son mujeres que se orientan al Corán, al estudio del Corán. Conocen a fundamentalistas y, conociendo a los fundamentalistas, por supuesto ya van a perder las pocas libertades de las que gocen en sus países musulmanes o de la Sharia. Ahora, otra cosa que les pasará a las mujeres que opten por estudiar el Corán en países islámicos es que no entenderán nunca el Corán, porque solo es un libro de apoyo a la Torá. Es un libro incompleto, el Corán. Entonces nunca lo entenderán. Así que eso es lo que ganarán. ¿Llegarán a la tierra que fluye leche y miel? No. Toda esta gente no llega a la tierra que fluye leche y miel. Se queda con fundamentalistas, pierden sus libertades, no entienden su sociedad, ni la sociedad a la que emigran. Otra opción de las mujeres musulmanas, viajar a Europa. Venga, viajemos a Europa. Pues miren, si llegan con familia, esas muchachitas todavía sufrirán más restricciones con la familia, con la vigilancia familiar, más restricciones de las que había en su país de origen. Y si viene sola, si viaja a Europa sola, si se las apaña de algún modo para sacarse su pasaporte, su papeleo e irse sola a espaldas de la gente, si llega sola ha de perder todo vínculo con su pasado. Si no, están en las mismas. Más restricciones que en sus países de origen con familias si las tienen a cargo. Ahora, las tasas de salida de los indios y los negros de América. Los hombres, indios o negros en América. Una opción, quedarse en el gueto. Ahora, si te quedas en el gueto, tu vida es controlada por la comunidad. Y así lo que ganas es que se inmiscuyan en tu vida religiosa. Hay una inmiscusión muy alta. Inmiscusión religiosa muy alta en esas comunidades, si te quedas en el gueto. Tu vida absolutamente controlada. Y además se da el incesto y el crimen. Esto es, si optas por quedarte en el gueto. Ahora, tienes más opciones. Si eres un indio o un negro en América, practica deporte. O algún arte, como por ejemplo baile, canción, ¿no?
Claro, ahí existe una posibilidad social de mejora. Aunque les voy a decir una cosa, que se da con los negros y los indios en América. Aunque ganen más dinero, dícese deportivo o artístico, por la vía del artisteo o por la vía del deporte, aunque tengan más dinero, el estatus es igual. ¿Por qué? Porque están bajo contrato. Y si son de la generación de 45 años para abajo, menos todavía, menos estatus, aunque tengan más dinero. No les luce en ese sentido, o sea, no lo ven. El estatus no lo ven a consecuencia del dinero, no van a tener estatus. Van a ser trabajadores bajo contrato. Y luego además otra cosa que se da, que es el peligro de la depauperación moral. Esto es cuando se sale con el deporte o el arte a lo que es la vida social, ¿no? Más de alta alcurnia, se puede decir. Pues existe el peligro real de depauperación moral, es decir, pierdes tu integridad y al final pierdes tu economía. ¿Cuántos casos no se han dado de negros o de indios que han ganado dinerales jugando a fútbol o baloncesto o bailando o cantando y al final han sufrido una depauperación también económica al final, porque no han sabido administrarse? Otra opción de los indios o los negros en América, irse con las guerrillas o irse con la armada, en el caso si están en Estados Unidos. ¿Qué consecuencia tiene esto de irte con la guerrilla o a la armada? Que por eso lo hacen, que por eso se van. Pues que manejan un poder elevado y además consiguen dinero. Ahora, ¿dónde llegan? A crimen, violencia sexual, muchas veces homosexual, y el dinero que ganan en las guerrillas o en la armada, en la US Army también, es utilizado para drogas. ¿Por qué? Porque necesitan olvidar. Necesitan olvidar todo el mal que han hecho. De, precisamente, fratricidio. Otra opción de los indios y los negros en América, defender al campesinado políticamente. Esto es loable. ¿Qué se obtendría? Un respaldo social de las minorías. ¿Pero qué conseguirías? Que tu vida fuera amenazada de muerte continuamente, si no directamente asesinado. Eso al día de hoy. Otra opción, indio o negro en América, hacerse narcotraficante. Tienes más dinero, pero tienes más coches, tienes más lujo, pero resulta que a lo que llegas es a una mala conciencia, no llegas a la tierra que fluye leche y miel tampoco. Porque lo que llegas es a mala conciencia, a presidio o ajustes de cuentas. Que te despellejan vivo, te pueden despellejar vivo. ¿Verdad? Entonces, ese hacerse narcotraficante también engloba predilección por la música, por las discográficas, el chunda chunda, ¿verdad? El chunda chunda, que está de moda ahora. El chunda chunda, los tatuajes, los coches, ¿verdad? Bueno, pues todo eso, como narcotraficante, te va a llevar a una mala conciencia, presidio, ajustes de cuentas. Ahora, otra opción, indio o negro en América, ser predicador inmigrante. Eres predicador y emigras, muchas veces a Estados Unidos. ¿Qué ganas? Estatus social. ¿Qué ganas también? Aumento de capital. ¿Pero a qué llegas? ¿Llegas a la tierra prometida? No. Llegas a una mínima autonomía. Como predicador inmigrante, tu autonomía vital se vuelve mínima. No puedes ni responder por ti. Y además, una vida dominada por la sinrazón, porque como digo, te llevan a la inconsciencia desde todas las religiones, a costumbres vacuas y absurdas. Otra opción es trabajar, del indio o del negro en América, trabajar. ¿Qué ganas con eso? El descanso del guerrero. Venga, pues ya has trabajado, te has pegado tu jornada y ahora al descanso del guerrero, que generalmente en América las que trabajan son las mujeres, pero bueno, venga, te ganas el descanso del guerrero. Ahora, como tengas más de 50 años, los trabajos ya no son específicos.
Y entonces como no tienes trabajo específico, porque no te has formado ya con más de 50 años, entonces tienes pocos trabajos, poco remunerados y además necesidad de ser un servil. Tremendo, ¿no? Y así llegas, de esa manera, sí, trabajas, pero no consigues nada, trabajos poco remunerados, necesidad de hacerte un servil. ¿Llegas a la tierra que fluye leche y miel? No, te haces un servil. Esto es movilidad horizontal. ¿Qué es movilidad horizontal? Cambios no significativos. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento social a no ser que recurra el trabajador indio o negro a predicar. Si ya se pone a predicar, ya sale de ese estancamiento social, pero si es solamente en base a su trabajo, hay un estancamiento social, una movilidad horizontal, sus cambios de trabajo no les producen ascenso económico porque no son significativos. Les estoy hablando del mundo, cómo está el mundo al día de hoy. Ahora, las mujeres en América. Supónganse que la mujer canta. ¿Qué gana? Por ejemplo, canta o actúa. ¿Es actriz o es cantante? ¿Qué gana la mujer en América? Aprecio social. La gente la aprecia. Ahora, ¿cuál es lo malo de eso? ¿A qué llega? A deberse a un público. Y deberse a un público es penoso. Porque tienes que estar pensando nunca en ti, sino en cómo te recibe el público. ¿Qué conseguirías también cantando o actuando, mujer de América? Dinero y fama. Pero al conseguir dinero y fama, ¿qué te llevaría? ¿A la leche y la miel? No, tampoco. Lo que te llevaría es a una difícil distinción entre amigos y enemigos. Y al final, como ya por no distinguir entre amigos y enemigos, te harías como la mujer de Cristiano Ronaldo, que ya te decantarías por la vanidad. Pero la vanidad, ¿por qué? La vanidad ya de la ceguera, porque como ya no distingues lo bueno de lo malo, ni amigos ni enemigos, pues ya a las compras, que son más fáciles, ¿verdad? ¿Qué ganarías? Supuestamente, mujer de América, con cantar o actuar. Trascendencia, ¿verdad? Trascendencia. Pero resulta que a lo que irías de verdad sería al final a competir de por vida. Tendrías que estar, para alcanzar esa trascendencia, digamos, cultural, tendrías que competir de por vida. Es decir, tendrías que volverte cada vez más vanidosa. Ahora, con el dinero y con la fama que ganarías como cantante o actuando, te puedes codear perfectamente ¿con quién? Con una gama de homosexuales. Con una gama de homosexuales, porque es lo que hay en el mundo artístico. Te codearías toda tu vida con una gama de homosexuales y llegarías, por supuesto, a insatisfacción sexual perenne y al final a un paso del tiempo en contra. El paso del tiempo iría en contra de tu propia vida y además te sentirías utilizada. Es un campo minado la vida, como pueden comprobar. Otra vía que tendrían las mujeres en América, someterse a cirugía estética, como hacen muchas. ¿Qué ganarías con esto? Que te irías a por el cazador, ¿verdad? No a por el cazador, sino a cazar. ¿A cazar qué? A cazar, pues, tu hombre, ¿verdad? ¿Pero qué te haría esto? Dependiente. Y tendrías toda tu vida una calidad de objeto si te sometes a la cirugía. Calidad de objeto principalmente familiar, porque los que te animan a hacerte la cirugía son tu propia familia. ¿Pero para qué? Para sacar partido de ti, para que caces a un rico. Y en esa insatisfacción sexual perenne, en la que te verías rodeada de homosexuales toda tu vida, al final buscarías, para salir de esa vorágine de homosexuales que te insatisfacen sexualmente, buscarías a un maltratador, como se da. ¿Verdad?
Entonces, ¿a qué quiere llegar la mujer artística de América? A prolongar su juventud también. Pero prolongar su juventud, ¿a qué la lleva? A una vejez más dramática. A una vejez más dramática. Y aparte, que sometida ya a su cirugía estética, pues a lo máximo que podrá aspirar, aparte de que ya será tomada por objeto, y como objeto será, digamos, agenciada como mujer del narco, claro. Ahora, otra opción que tienes, mujer de América, es salir del barrio o país escalando en hombres. ¿Con esto qué conseguirías? Aspirar a un mayor abanico de oportunidades. Pero, entonces, ¿con qué tendrías que lidiar? Con mala fama, con el desarraigo y con un desarraigo que englobaría asociar a los nativos con la miseria y a los negreros que están en tus países con la riqueza. Pues estoy hablando lo que es. Ahora, mujer de América, ponte a chatear. ¿Qué buscas? Pareja. ¿Qué busco? Hallar. Como el que busca halla, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hallas? Fraudes. Venga, ¿qué buscas con chatear? Entretenerme. ¿Y qué es lo que ganas? La deep web. La web profunda. Ya vas por entretenerte y al final entras en redes de pederastia, en redes de ocultismo, en redes de gente que se pone a hablar de lo que no sabe, la deep web. De bulos, ¿verdad? ¿Chateas para qué? Venga, supongamos que chateas para ampliar conocimientos. Pero, ¿qué te puede conllevar ampliar conocimientos chateando? Al extravío. Al extravío, porque como hay tantas cosas en la red. Ahora, líbrate de todo eso, mujer de América, y ponte a estudiar duro. Venga. ¿Qué buscas con estudiar duro? Primero, si no lo organizas bien en tu mente, porque estudiar duro no tiene que ser para encontrar mejor pareja, sino por ti, por tu vida, ¿verdad? Pero las mujeres que estudian duro, muchas de ellas quieren encontrar el hombre ideal, y con eso, ¿qué se consigue? Endogamia cultural. Es decir, nos casamos solamente de la misma clase, dentro de la misma clase. Entonces, ¿qué gana? Por mucho que has estudiado, mujer de América, lo hablen, sí, te pego besitos y todo, pero al final favoreces las clases, que es lo último que querías, que precisamente estudiaste con ideales para salir de ahí, para salir de un sistema de clases. Pues al final, endogamia cultural porque te casas con alguien o te unes a alguien de tu misma clase y con eso favoreces las clases, que es lo último que querías como buena intelectual que eras. Ahora, si estudia duro la mujer en América, mejora su situación, ¿verdad? Supuestamente. Digamos que no quiere encontrar al hombre ideal, sino que lo hace por ella misma. Bueno, mejora su situación. Pero como se descuide, ¿con quién acaba? Con viejos culturetas, opinando en televisión. Con viejos culturetas. Entonces por eso tienes a cuarentonas que huelen ya viejo. ¿Por qué? Porque acaban con viejos culturetas. ¿Por qué? Porque quieren mejorar su situación mediante lo que han estudiado. Entonces se van con viejos, que son los que tienen el estatus. Y otra cosa, que si estudian duro, las mujeres en América solo pueden estudiar duro y con garantías bajo un sistema feudalista, porque el sistema feudalista es lo que les va a dar la adquisición de una comodidad para estudiar, es decir, de medios económicos para que ellas puedan estudiar, sino subvenciones, esperando las subvenciones del gobierno o ahorros de familias que están estragadas para que tú estudies, para darte una oportunidad de estudiar, mujer de América, ¿verdad? Y luego tú te vayas por los derroteros que hemos indicado antes. Ahora, otra opción, ir a la iglesia. ¿Qué ganaría la mujer? Sentirse acompañada. ¿Qué conlleva esto y a qué lleva? A debilidad espiritual.
te quieres sentir acompañada porque eres débil espiritualmente y por eso vas a la iglesia. Y también, ¿por qué vas a la iglesia? Porque vives decentemente. Tú te haces la idea de que vas a vivir más decentemente si vives en la iglesia. Y lo que te encuentras, ¿qué es? ¿La leche y la miel? No, mayor corrupción en la iglesia que fuera. Bueno, ¿y por qué vas a la iglesia? Otra mujer de América, a buscar maridos con garantías de que el marido pueda ser un hombre espiritual, íntegro. ¿Y te encuentras con qué? Nada de leche, nada de miel. Resulta que te encuentras con niños reprimidos que luego se revelan como niños que han sido reprimidos, porque luego cuando se ponen a pecar ya y le dan rienda suelta ya a lo que han estado callando y reprimiendo, son fornicarios de primera, bueno, lo peor. Y luego también se da otra circunstancia, los pasados escabrosos que vuelven, porque son gente que sí está en la iglesia, pero vienen de un pasado escabroso, de haber sido drogadictos o traficantes o lo que sea, y luego esto les vuelve al cabo de los años. Así que eso es lo que consigues, no consigues la tierra prometida. Ahora, yo puedo hablar de mi caso y casos dentro de mi comunidad. Por ejemplo, yo quiero jugar a baloncesto, quiero organizar mi vida desde jugar a baloncesto y llegar a ascender de alguna manera. Entonces juego a baloncesto, pero resulta que hay corrupción en el CB Linares y entonces me vetan, ¿verdad? Hay corrupción en el CB Linares porque cuando ellos llevaban el cotarro, las 4 familias que había allí y les pagaban a los jugadores antes, pero cuando ya empezaron a jugar a baloncesto muchos niños, ya eso ya se perdió y ahora esos niños que ya son demasiados tienen que pagar, ¿verdad? Antes esa generación que hoy tienen 50 y pico años no pagaban, sino que les pagaban a ellos, aun cuando eran peores jugadores que nosotros, por supuesto. Pero como la corrupción impera en los estamentos, pues por eso, ¿verdad? Luego para colmo me vetan. Me vetaron porque le hicieron una encerrona a un amigo mío, le dijeron que no tenía que pagar y luego fue y le dijeron que si no tenía para 2 cervezas que se tomara una. Le hicieron una encerrona y yo viendo eso le dije que como le hicieron esa jugarreta a mi amigo, yo no quería ya jugar en el CB Linares. Entonces me vetaron. Ahí se acabó mi carrera. Ahí se acabó mi carrera. Vamos, pocos ojeadores te pueden ver en esta zona, pero ya aunque sigas jugando aquí a nivel de barrio y de colegio, pero ya no te ve nadie. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué origen le doy a mi vida para llegar a un destino? Bueno, escribo. ¿Y qué me encuentro? Con que las publicaciones que te hacen son de muy malas condiciones, te dan solo 2 años de derechos de autor, precisamente si lo publicas bien, a los 2 años es cuando empiezas a ganar algo de dinero, bueno, pues ahí se lo llevan todos ellos. Luego no tienes correctores que te corrijan los textos y encima a las librerías locales les estorban tus libros porque le da envidia que tú seas escritor y entonces las librerías locales les estorban tus libros y entonces te los sacan de circulación y te los devuelven. Oye, vas a tener por los libros que esto no se vende ni para atrás y encima te humillan o tratan de humillarte. Y también se da la circunstancia de que quieres escribir y no le puedes vender ni a tu familia porque la familia no te compra, ni siquiera los libros que escribes, aunque sean de teología, y tu familia supuestamente que le gusta la Biblia, ¿verdad? ¿Y yo qué quería con esto, con escribir? ¿A qué quería yo llegar? A sentar bases doctrinales, a sanación interior, que también para eso sirve escribir, y para también tener ingresos económicos. Ese es el destino al que yo quería llegar. Pero como digo, el mundo es un campo de minas, un campo minado. Es todo una corruptela, envidias y el pecado. Bueno, entonces, ¿cómo me organizo? Venga, entonces, resulta que antes de escribir estoy con el negocio familiar, que es de la venta ambulante, ¿verdad? Que por cierto, si no tienes algo de motor, si no tienes un coche,
es motivo de burla dentro de la comunidad, ¿verdad? Y normalmente cuanto más motor, menos cosas en la cabeza, más tatuajes y menos cosas en la cabeza tienen. Normalmente es así, no me equivocaré mucho. Bueno, entonces, quiero seguir en el negocio familiar, venga, Pedro Senior y Pedro Junior, venga, pero resulta que casi nunca puedo tener género propio y la única vez que me buscan el inicio para un género propio de ropa, resulta que entonces ya empezaron a cobrarme las dietas y el desayuno y el tabaco, que también fumaba por aquel entonces. Entonces, no pude seguir avanzando, seguir progresando económicamente, por supuesto. Ahí se cortó. Entonces, 15 años de titular en el mercadillo, en el negocio familiar, me permitió una subvención por, entre comillas, minusvalía. Ahora, aunque cobres esa minusvalía, la realización personal se vuelve más difícil. No es leche y miel, porque la realización personal se vuelve más difícil. Tienes que hacer más cosas, ¿verdad? Y entonces, ya otro punto, ya a estudiar, ¿verdad? Ya, entonces, ponte a estudiar, ponte a estudiar. Bueno, pues resulta que me saco estudios como casi nadie de mi etnia tiene, pero aunque tengo estudios destacados conforme a lo que estudian en mi etnia, no puedo servir a mi comunidad, me niegan el servicio a mi comunidad. Ahora, cuando antes de adquirir los estudios quise estudiar, me cerraron porque tenía problemas con las matemáticas, aun cuando soy muy bueno en cálculo mental. Entonces esto me llevó a que los estudios básicos no los tenía cumplidos, retomo a los 36 años con miedos, con fobias. Joder, me daba una pereza con 36 años ponerme a estudiar ahora con gente, ahora hay jóvenes, esto, lo otro, mayores de 25 era el colegio, pero me daba mucha pereza. Bueno, pues con los miedos y con la pereza gano amigos y gano los estudios. Así que animo a todo aquel que de verdad emprenda y sea valiente para tomar territorio, que es a lo que hemos sido llamados, a conquistar. Entonces todo esto es ¿a fin de qué? ¿A fin de qué? En mi caso, ir a mi yo auténtico, pero para llegar a tu yo auténtico y empezar a oler la leche y la miel, tienes que sufrir sedaciones muchas veces por el camino y también tienes que sufrir que tú estás en una vibración muy alta y la gente está en una vibración muy baja, que por eso va a ponerle hielo a lo que dices, ¿verdad? Si lo que dices es fuego de Elohim, van a ponerle hielo a lo que dices porque les da vértigo que tú estés en una vibración tan alta y ellos en la vibración tan baja. Y entonces tendrás la necesidad, no te encontrarás todavía la leche y la miel, porque tendrás la necesidad de pensar por todos. Entonces seguimos. Queremos llegar a la tierra que fluye leche y miel, ese queremos que sea nuestro destino. Bueno, pero resulta que a los que se les ha dado la palabra de poder, la palabra de Elohim, tenemos que gitanos con estudios básicos completados es el 5%. Gitanos, que yo soy de la etnia gitana, gitanos con estudios superiores, un 2%. Mujeres desescolarizadas por sus progenitores, si tienen más de 35 años, un 90% han sido desescolarizadas por sus progenitores. La excusa que pusieron es que tenían que servir familiarmente a la madre, el motivo real era el racismo, ¿vale? De acuerdo. Ahora, si tienen menos de 35 años, estas mujeres sí puede haber que
estén desescolarizadas solo un 70%. Esto es único. En el gitanismo hemos tomado el analfabetismo y la incultura, la descultura, la falta de cultura, la falta de formación como algo ya genuino que es gitano. Impresionante. Esto no le ha pasado nada más que a los gitanos. Ahora, ¿qué tenemos también? Mujeres maltratadas o golpeadas en algún momento. Si son mayores de 20 años, un 95%. Mujeres gitanas maltratadas o golpeadas en algún momento de sus vidas, si tienen más de 20 años, un 95%. Si son menores de 20 años, pues si son solteras, se libran de los hombres, pero no de los padres. Y igualmente se produce violencia doméstica también, muchas veces. Es una sociedad de castas, ¿verdad? Ahora, pese a todas estas debacles sociales, gitanas, en las altas instancias, en la política gitana, ni tampoco en el clero de Filadelfia, en el clero evangélico, nunca se ha dicho nada en mis 25 años en la iglesia, nunca se ha hablado de estos elefantes dentro del salón. Sociedad de castas, ¿verdad? Ahora, ¿quién les deja hacer? ¿Quién les deja hacer toda esta debacle social? Les están dejando hacerlo en la sociedad ilustrada. Les dejan hacer porque les votan los gitanos y les dan también sus intereses, sus IVAs y sus cosas, ¿verdad? Ahora, hablemos de un caso. No vamos a nombrar a nadie porque esto es muy delicado. Resulta que una allegada, que yo quiero mucho, la quieren casar acordadamente. Es un matrimonio acordado, ¿verdad? Es un matrimonio acordado, solo porque las dos familias se conocían. Ojo, solo porque las dos familias se conocían de años, los llevan a los dos niños a que se ayunten, porque eso es más que otra cosa, ayuntamiento. Bien, pues querían casarla, un matrimonio acordado, y se produce maltrato en el noviazgo. Se produce maltrato hasta en el noviazgo. Y entonces la familia de la mujer maltratada, de la chica maltratada, como resulta que era una familia que conocían de años, la implicada en el maltrato desatiende a la niña, a su hija misma, a su sobrina o a su nieta, a la maltratada, y no la toman a la maltratada como víctima. Y entonces pasó las de Caín. ¿Y en qué se vio para que ya la familia la creyera? De que le estaba pegando, la estaba golpeando el noviecito, que ni siquiera era su marido, ni mucho menos. Entonces, ahora yo no puedo ayudar a mi comunidad en estos temas porque ahora no me hago la víctima, yo sigo trabajando, yo sigo a lo mío, yo sé que Elohim me va a llevar ¿a dónde? A la tierra que fluye leche y miel, a que la mujer rodee al varón. Pero yo tengo que seguir trabajando, no haciéndome la víctima, no cobrando mentalidad de víctima, pero resulta que yo no puedo ayudar a mi comunidad porque socialmente he sido excluido, ¿verdad? La religión a nivel local, y también he sido excluido del mundo literario o cultural a nivel social, secular. Tremendo, ¿no? Entonces, ya vamos terminando. El impacto social de consagración, que tenga una persona en busca de llegar a su destino, está socialmente, humanamente imposibilitado por todo lo que hemos visto hoy, por todos los condicionantes.
Ahora, aunque el impacto social de consagración está humanamente imposibilitado, asistidos por Elohim, resultamos exuberantes. La amada resulta exuberante. Y entonces es cuando seguimos ahí, producción doctrinal, profética y artística descomunal. Y el comienzo de esa fuerza irresistible es cuando, en mi caso personal, cuando me caso en 2014, cuando me caso con Melanie, que el Ruach viene sobre mí como antes vino sobre patriarcas, profetas, reyes, jueces y apóstoles. Ahora, entonces, ¿cuál es mi destino social y el destino social de la amada del Mashiach? La apoteosis de los mansos de la tierra. ¿Qué es una apoteosis? Un momento culminante y crucial en el que ya nos hallamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a mejor y todo el mundo lo está viendo y corroborando. Esto estaba escrito, lo hemos leído. Los justos son como la aurora, que van de aumento en aumento. Entonces ya vamos a acabar con Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Elohim repartió a cada uno. Ahora, ¿cuál es mi medida? Mi medida de fe. Mi medida de fe, ¿basada en qué? Basada en la lógica y en la razón. ¿Por qué? Porque yo veo que los que tenemos una condición humilde o unos condicionantes pésimos que hemos estado viendo y relatando, nunca tuvimos acceso a tanto conocimiento, ni nunca tuvimos acceso a iguales oportunidades, porque en el momento que ahora se están dando iguales oportunidades es cuando se están viendo las medidas reales de la gente. Ahora sí, se va a poder establecer una clase de aquí a futuro, y más cuando Mashiach tome a la amada, ¿verdad? Medidas reales, talentos probados, talentos que ya son probados, comprobados, y la amada imponente. Y hasta aquí. ¡Feliz Pesaj! ¡Feliz fiesta de panes sin levadura en toda esta semana! Ya saben que no nos podemos presentar con las manos vacías, hagan sus oraciones, yo aconsejo matutinas, y pues gócense en el eterno bendito sea. Nosotros ya vamos a ir sirviendo, ya vamos a ir preparando los platos, y ya vamos a ir presentando el pan y el vino, y por supuesto disfrutando de este hermosísimo día. Un día soleado, un día fresquito, pero muy bonito, muy hermoso. Así que Shalom, amada del Mashiach. Hemos estado todo el año esperando este momento, esta celebración, así que gózate con tu marido. Shalom, Shabbat Shalom, feliz Pesach, gracias.